Entonces, nuevamente, el tema del día de hoy o de esta reunión es hablar de screening o cuestionario de tamizaje. Eso quiere decir cuestionarios que nosotros aplicamos, personas que trabajan con niños profesionales de la salud o de la educación, para poder hacer derivaciones a neurología de una forma cuantitativa, ¿ya? Lo cualitativo, eso, dependiendo de la experiencia y de la formación, nosotros lo podemos tener, pero lo cuantitativo es exclusivo muchas veces de este tipo de evaluaciones y de que es muy necesario y muy útil. Claro que es muy útil pensando en personas que son más del área de la educación, porque la educación, al no tener un pregrado vinculado a la medicina, este tipo de herramientas igual es un poquito más desconocido. Por ejemplo, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, los mismos fonoaudiólogos tienen mucha más información respecto a este tipo de cuestionarios, porque somos del área de la salud, ya nos pasan con bastante frecuencia los tamizajes, pero en cambio los profesionales de la salud, muchas veces por este sesgo de la asignatura, de la formación, no se habla tanto al respecto. Y en relación al espectro autista, sí lo pueden usar profesionales de la educación, porque sabemos que la prevalencia ha subido exponencialmente en los últimos años, por lo tanto se volvió una necesidad finalmente. Entonces, es súper útil que ustedes dominen este tipo de recursos. Tenemos un comentario ahí. Allá. Hola a todos, Fabiola. Yo no sé si usted es la Fabiola que estuvo antes. Fabiola Giraldo parece. Una señorita que estuvo antes. A veces no me acuerdo los nombres. No, yo soy Fabiola Molina. Ah, ya, otra Fabiola. Sí. De cómo que me vienen los nombres. Bueno, ahí si tienen más dudas, van comentando. ¿Por qué es importante un screening, cribado, tamizaje, perdón? Son sinónimos, screening, cribado, tamizaje o pesquisa son sinónimos, porque a nivel de salud pública es costo efectivo. Prevenir siempre es más costo efectivo que intervenir, ¿ya? Ahora sí, es verdad que cuando uno lo diagnostica, sí o sí hay que intervenir, pero obviamente que las consecuencias son distintas versus el niño diagnosticado a los 7 años, 9 años, que pasa mucho. Idealmente estos niños deberían ser diagnosticados a los 2 años, ¿cierto? 1 año y tanto, 3 años es mucho más notorio, pero no necesariamente así. Ya hay muchos casos de niños que son recién diagnosticados a los 5 años, a los 6 años, y eso finalmente, ¿qué significa? Que ese niño a esa edad, si llega a recibir terapia, el aprendizaje no va a ser tan rápido o tan eficiente como años atrás, porque el cerebro está menos plástico, ¿ya? Es una neuroplasticidad muy distinta versus años anteriores. Entonces el niño mientras más pequeño, claro que la neuroplasticidad es mucho más receptiva al aprendizaje. Y eso es costo efectivo a nivel de salud pública, claro que sí, es costo efectivo. A nivel de los beneficios dentro de la familia del niño también es súper beneficioso, más ya que el hecho de ser diagnosticado posteriormente. Y finalmente reducir las consecuencias es un objetivo transversal. Ojo que es solamente detección, no diagnóstico. ¿Ya? Yo con esto no diagnostico, y por lo tanto de que hay un margen de error, claro que hay un margen de error. En este caso un margen de error de falso positivo, y está bien. Lo que preocupa son los falsos negativos. ¿Alguien de aquí sabe la diferencia entre los falsos positivos y los falsos negativos? Pregunta. Ya, ahí dicen que no, Bárbara, qué bueno que me den feedback. Si no saben o no se acuerdan, me gusta que me digan, porque así yo también mentalmente hago mi estadística. No sé, 20% dijo que no se acuerdan. Ah, se lo dijeron, pero no se acuerdan. Ya, Viviana dice que es como un mal diagnóstico. O sea, se podría decir que en el cuestionario le salió el falso positivo, es que en el cuestionario le salió como que tenía espectro autista, pero después lo profundizaron y no salía con espectro autista. Entonces era un falso positivo, como que falsamente salió como TEA. Esa es la interpretación, y un falso negativo al revés. Falso negativo es que en el cuestionario salga que no es TEA, pero profundizando sí efectivamente era TEA. Y ese es más peligroso
porque los papás se relajan y al final sí que tenían, ¿ya? Entonces, por eso la idea de todos estos cuestionarios es que haya la menor cantidad de falsos negativos. Y ustedes van a pensar, porque a mí siempre en la jornada de efecto autista me dicen, yo no tenía idea de que yo podía hacer esto, ya de que yo podía hacer un cuestionario, que yo soy educadora, ¿cierto? Soy educadora de párvulo, educadora diferencial. Se supone que la guía clínica del Ministerio de Salud de espectro autista tiene un apartado en relación al sistema de salud público y este tiene una división similar a esta. Ya esto yo lo extraje de la guía clínica. Una guía clínica que puede ser perfectible, pero eso tenemos en este momento. ¿Ya? Tenemos profesionales de atención primaria de salud, tenemos profesionales de atención secundaria y terciaria y además el programa Chile Crece Contigo, que ha sido súper útil en relación por ejemplo, la ausencia de profesional especialista. Y respecto a dónde estarían los educadores, que esa es como una buena pregunta, estarían en atención primaria, o sea, detección temprana de indicadores de espectro autista, y por lo tanto, por eso sí correspondería que ustedes pudiesen realizar este tipo de cuestionario. Ahora, de que no sale explícitamente el educador de párvulo, puede hacer screening, eso no sale. Pero aparece que en sí mismo sí es un profesional de atención primaria. Donde acá, en este apartado, profesional de atención primaria de salud, ya, por ejemplo, enfermera, educadora de párvulo, psicólogo, etc. Ahora, cuando se habla del desarrollo psicomotor, pensemos que en el TEPSI o en el EDP hay ciertos ítems que son de lenguaje y comunicación, ¿ya? Entonces, aquí hay que hacer un reparo, ¿ya? Porque en sí esta guía clínica tiene muchos reparos. Y uno de esos es que en verdad el tamizaje tiene que ser no solamente a nivel de desarrollo psicomotor, sino que a nivel de comunicación. Y curiosamente, cuando hablan del tamizaje de espectro autista dentro del flujograma del Ministerio de Salud, aparece el MChat, ya que es un cuestionario de comunicación. Y es curioso que solamente se mencione desarrollo psicomotor. Ya, educadora de párvulos, psicólogos, que son profesionales, uno podría decir como más humanistas, y ellos también son profesionales de atención primaria. Ahora, atención primaria, que es todo lo que es el sistema de prevención y de promoción de la salud pública. Los consultorios, los CEFAM, ¿cierto? El COSAM, ahí dependiendo en realidad, porque COSAM igual se encarga de evaluaciones más diagnósticas respecto a salud mental, pero también de la pesquisa. Ahora, sí, pueden realizarlo en base a esto, ¿ya? Y esto es el ítem 1.2.2 de la guía. ¿Qué es sensibilidad y especificidad? Que son conceptos que son muy frecuentes a la hora de hablar de estadística vinculada a los screening, que la sensibilidad, por un lado, me señala qué tan eficiente es la evaluación para detectar si hay espectro autista o no, ¿ya? Cuando los cuestionarios tienen alta sensibilidad, quiere decir que los niños los detecta con facilidad, pero sean niños con espectro autista como cualquier niño con otro trastorno del neurodesarrollo, ¿ya? Y lo ideal de esto es que haya la menor cantidad de falsos negativos, eso sí, en la sensibilidad. Ahora la especificidad ya es distinto y es una característica más propia de las evaluaciones diagnósticas, porque finalmente la especificidad lo que busca es distinguir una subcondición de otra, ¿ya? Por ejemplo, lo que son los diagnósticos diferenciales. Muchas veces el espectro autista tiene un diagnóstico diferencial que un niño que puede tener fobia social más déficit intelectual. Ya eso es una de las, según un estudio de la Católica que se hizo en el 2009, evaluaron a varios niños con espectro autista con el MChat.
evaluaron a varios niños con espectro autista de la Católica, y uno de los diagnósticos diferenciales eran niños con déficit intelectual más fobia social. Esos diagnósticos diferenciales muchas veces se pueden distinguir mejor cuando hay alta especificidad en la evaluación. Ahora, si una evaluación tiene buena sensibilidad y buena especificidad, una especificidad alta, sensibilidad alta, en sí una buena evaluación. Hay, por ejemplo, los goles estándar, como el ADO2, evaluaciones que son de rutina, ¿cierto? Que son los primeros indicados, tienen estas características, que tienen una súper adecuada sensibilidad y especificidad en relación a otra evaluación. Entonces, ¿qué es lo que uno espera cuando habla de screening? Que haya alta sensibilidad, ya no especificidad, porque la especificidad la dan finalmente las evaluaciones diagnósticas, y eso es a nivel de atención secundaria y terciaria. Aquí nos dice la guía del ministerio, evaluación diagnóstica multidisciplinaria, eso ya cuando evaluamos derivamos al neurólogo, ¿ya? Y el planeamiento de terapia también, a nivel de atención secundaria y terciaria. Ya, esto aparece en la guía del Ministerio de Salud, pero tiene relación ya con cómo es la detección de las señales de alerta. Pero antes, para quedarme un poquito más tranquila, ¿quién de acá sabe cuáles son los 2 síntomas nucleares para el diagnóstico del espectro autista? ¿Cuáles son los 2 síntomas nucleares? Según el DSM-5. Ahí lo voy a colocar en el chat. 2 síntomas nucleares según el DSM, perdón, DSM-5, para ver si estamos aunando criterios, ya, porque muchas veces, según el DSM-5, hay 2 síntomas nucleares que serían clave en el diagnóstico del espectro autista, que sería una, las dificultades en la comunicación y el aspecto social, ¿cierto? Y el segundo síntoma nuclear son los intereses restrictivos y repetitivos, ¿ya? Ahora, en torno a esos síntomas nucleares, existen comorbilidades o condiciones asociadas. Algunas condiciones asociadas al espectro autista que ustedes conozcan y mencionen. Comorbilidades. Ahí comorbilidades, o lo mismo que decir. ¿La hipoacusia? No, eso no. ¿No? Podría ser, pero no es tan frecuente. Podría ser una condición asociada, es verdad, pero no es una de las más frecuentes. Eso sí. Gracias. Epilepsia sí, eso es muy frecuente. El trastorno epiléptico es muy frecuente. De hecho, uno de los factores de riesgo de espectro autista son madres que han consumido ácido valproico o valproato. Como aquí, ¿Discapacidad intelectual? sí, discapacidad intelectual también, ¿ya? DI, ¿cierto? Discapacidad intelectual también, una comorbilidad frecuente. ¿Qué otra más se le ocurre? Otra que es bien frecuente. ¿X frágil? Ese, ya, muy bien. El X frágil, ¿cierto? El déficit atencional. ¿Ya? También muy recurrente el déficit atencional. Algo que sucede en alto funcionamiento, también dificultades del lenguaje, comprensiva y o expresiva, también súper frecuente. Dificultades del lenguaje. O trastorno del lenguaje, ¿cierto? Afectada la vertiente comprensiva y expresiva. En alto funcionamiento, yo sé que hay gente que es detractora de ese concepto de alto funcionamiento, pero solamente para fines de ser pedagógico y de que se entienda más o menos los conceptos, el alto funcionamiento tiene también sus comorbilidades más frecuentes y tienen relación con los trastornos de ánimo. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad generalizados, ¿cierto? Trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo menor, también son condiciones asociadas a personas de alto funcionamiento, por ejemplo, mujeres, hombres de alto funcionamiento. Por si acaso, alto funcionamiento, lo que antiguamente se llamaba Asperger, por si acaso, ¿ya? ¿Quién de aquí no sabía que el Asperger está como obsoleto, el término Asperger? ¿O todos sabían que estaba como...? No sabía.
Ah, ya, aquí dicen que no sabían, ya, que está obsoleto. ¿Alguien más no sabía? Tampoco sabía. Ya, Maribel dice que tampoco sabía. O sea, ahí yo pregunté. Se supone que, ahí Valesca tampoco no sabía, el Asperger está obsoleto porque el DSM-4 estuvo vigente hasta el 2013. El DSM-4 es el manual diagnóstico, ¿ya? De la Asociación Americana de Psiquiatría. Y desde el 2013 en adelante está el DSM-5, y el DSM-5 habla de espectro autista ya, o de trastorno del espectro autista. Y una vez que se hace esta diferencia diagnóstica, ya no corre el Asperger, ¿ya? Porque el Asperger estaba en el DSM-4. Y finalmente, ¿por qué se llamaba síndrome? Se llamaba síndrome porque habían características que se mantenían en varias personas. Eso es lo que es un síndrome. Finalmente son características A, B, C, que las personas pueden presentar y por lo tanto podemos hacer un grupo homogéneo, ¿ya? Ah, estas personas tienen A, tienen B, tienen C y tienen D, entonces ya, esas personas van a ser Asperger. Ah, lo que pasa es que el Asperger era el actual TEA de alto funcionamiento, ya, así se le dice. El Asperger es del DSM-4, cuando uno habla de DSM-4, uno habla de Asperger pensando en niños con alto funcionamiento, personas de alto funcionamiento. En DSM-5 sería TEA de alto funcionamiento. ¿Ya? Entonces, como para explicarles por qué ya estaría obsoleto, nuevamente, un síndrome son características que se dan siempre, ¿ya? ¿Por qué el síndrome de Down es síndrome? Porque siempre están las mismas características, ¿ya? Por ejemplo, hipotonía labial, ¿cierto? Respiración oral, dificultad a nivel de las cadenas musculares corporales, dificultad a nivel intelectual, por ejemplo, entre otras cosas, ya, eso uno lo ve frecuentemente, ¿ya? Lo que pasa es que a nivel del DSM-5, todavía le estamos diciendo TEA, ¿ya? En el DSM-5 todavía, o sea, perdón, tendría que haber un DSM-6 para ver si es que cambian el TEA con la condición de espectro autista, porque a nivel de políticas públicas, lo que se quiere, a nivel de políticas públicas, lo que se quiere implementar es condición del espectro autista, pero oficialmente todavía a nivel del DSM, de la guía de diagnóstica, todavía no se implementaba el SEA, ¿ya? Pero eso es algo pendiente. Ya, entonces, ¿por qué no era síndrome el espectro autista? Porque finalmente ninguna persona igual a otra. No se cumplen los criterios A, B, C, D, como en el síndrome de Down, ¿cierto? O en el síndrome de X frágil, porque las personas X frágil tienen características, ¿cierto? Está asociado a déficit intelectual, está asociado a tener orejas prominentes, una frente prominente, y eso se da siempre, ¿ya? Pero el síndrome de Asperger tenía ese problema. No todas las personas tenían las mismas características. Ah, esa persona tiene intereses restringidos, pero se comunica mejor. O, esa persona se comunica mejor y tiene menos intereses restringidos restrictivos. Esa persona tiene tanto intereses restringidos repetitivos como en un mismo nivel. Y así suma y sigue. Entonces vemos que hay mucha variabilidad. Hay mucha variabilidad persona a persona. Entonces, cuando hay mucha variabilidad, hay mucho grupo heterogéneo, tanta persona distinta, no hay una clasificación, ¿ya? Está como todo, bla, 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 bla. Y por eso al final se habló de un espectro autista, ¿ya? Por eso se sacó el término de síndrome. No todas las personas cumplen las mismas condiciones. Y ahí es cuando finalmente el doctor dice que no hay finalmente algo consistente, ya, persona a persona. Esperemos un poquito. Y ahora vamos a pasar al flujograma.
Entonces, claro, hay cierta actualización, pero hay mucho por conocer también, porque finalmente una cosa a nivel internacional, a nosotros nos faltan nuestras propias estadísticas, porque nosotros igual tenemos nuestro tema genético, ¿ya? Y nosotros a nivel de genética tenemos alta prevalencia de espectro autista. Así como de fisura, se supone que la fisura velopalatina o fisura de paladar tiene alta prevalencia como en el sur de Chile, ¿ya? Sí, en Chile hay alta prevalencia de lo que es espectro autista. Ahí en Estados Unidos también hay alta prevalencia de otra condición, que es el Treacher-Collins. Usted, no sé si vio con una película que se llama Extraordinario, que la dan en la tele. Una película de un niño que tiene una condición que es el Treacher-Collins y tiene que pasar por múltiples operaciones. Y bueno, actúa a Julia Roberts en la película. Ya, entonces volvemos y vamos a pasar al flujograma. Claro, en ese caso, Estados Unidos tiene una prevalencia significativa de Treacher-Collins. Y por lo tanto, y claro, eso a nivel de salud pública ya nos dice algo. Deberíamos hacernos cargo de esta necesidad, porque si hay alta prevalencia, entonces algo deberíamos hacer, estudiarlo por lo menos a nivel nacional, que haya un censo de espectro autista. Eso todavía no se ha hecho. Ya parte de los lineamientos que se estaban proponiendo respecto a la ley de autismo era hacer un censo de espectro autista a nivel nacional. Sí, es muy bonita la película, yo se la recomiendo mucho. Ya, entonces, ¿qué nos dice la guía del Ministerio de Salud a nivel de la detección de señales de alerta? No son las mejores evaluaciones, ya son súper antiguas. De hecho, estadísticamente hay evaluaciones que son mejores. Por ejemplo, el TADI tiene estadística, un screening en el TADI, por si acaso, ya no hay una evaluación diagnóstica. Pero tiene estadísticas más actuales en relación a este tipo de pruebas que aparecen mencionadas en la guía clínica de espectro autista. ¿Qué nos dice a nivel del control de niños sanos la guía del ministerio? Que en el contexto de evaluación de desarrollo psicomotor hay una división por dos edades, una es entre los 0 y los 2 años y otra de los 2 años a los 5 años. Entonces, a nivel de 0 a 2 años solamente se aplicaría un cuestionario que es el EDP o la escala de desarrollo psicomotor. Y a nivel de 2 a 5 años el TEPSI, que ya es la evaluación como in situ con el niño. Y a mí ya en varias ocasiones me dijeron que eran como del año la pera esta evaluación. Ahora, evaluación de desarrollo psicomotor, ya es un screening, pero dentro de él está el área de lenguaje social. Hay un ítem que estaría asociado a algunas preguntas, ¿cierto? O algunas instrucciones en torno a esto. Y si el niño presenta una puntuación baja, se hacen distintas decisiones, ¿cierto? O acciones según el flujograma. Y una de esas es cuando el niño tiene 0 a 16 meses. En este caso, ya, se hace una pauta de cotejo de parte del profesional encargado del control del niño sano. Lo mismo en función de los 16 a 30 meses, ¿ya? ¿Qué pasaría en el caso de estos niños que son mayores, entre los 30 meses, los 4 años, 11 meses? O sea, a puertas de los 5 años, también habría una pauta de cotejo. Y ahora, ¿dónde está la diferencia? Estos niños que eran de 0 a 16 meses y estos niños que están de los 30 meses a los 4 años, 11 meses, inmediatamente se van a derivación diagnóstica. En teoría. Ahora, si el niño tiene 16 a 30 meses, se hacen dos MChat, perdón, miento. Es un MChat antes, entre los 0 a los 16 meses, ¿ya? Entre los 30 meses a los 4 años, 11 meses, también una aplicación de MChat. Y
Ya, si el niño tiene entre 16 a 30 meses, son 2 aplicaciones de MedChat en el mes. Uno a principio de mes y otro a fines de mes o la primera semana del mes siguiente. Y en caso de que no haya una diferencia a nivel de puntaje, entonces hay derivación a neurología, derivación diagnóstica. Y aquí un dato útil, ya un dato útil que yo tampoco sabía, es que el MChat en otros países está dando muchos falsos negativos. Y se hizo una investigación al respecto en la revista Pediatrics. Pediatrics, piensen que es una revista científica bien importante, ¿ya? Es como el Science. Por ejemplo, cuando se descubrió el ADN, ¿dónde apareció primero? En el Science, ya, como algo de ese estilo. En 2018, ¿y qué no viste esta investigación? Ya que el MChat, al parecer, no estaría siendo como lo más top de lo top, como antiguamente se creía. Y en vez de eso, se intenta plantear el uso del cuchar, ¿ya? Había un comentario ahí, ahí lo vi. Cuando un especialista le dice que tu hijo tiene Asperger y además espectro autista, lo que pasa es que son paradigmas igual distintos. Son paradigmas distintos porque principalmente si yo me baso en el DSM-4, yo hablo de Asperger, ¿cierto? Si yo me baso en el DSM-5, yo hablo de TEA de alto funcionamiento. Entonces depende finalmente de la bibliografía, de la cita. Porque todo diagnóstico siempre está enmarcado en un autor, ¿cierto? En una institución, como ustedes quieran llamar, la asociación, y de que el niño tenga Asperger y además TEA de alto funcionamiento, claro que puede ser, pero finalmente son distintos paradigmas. O está bien, pero lo diagnosticaron cuando estaba el DSM-4. Todavía hay gente que habla de Asperger y ya está desde 2013 en adelante, ya está caduco, ¿ya? En verdad deberíamos decir TEA de mayor funcionamiento, ¿cierto? En fin, o hacerlo más descriptivo. Ya, fue la hija de una prima que le dijeron eso, pero ya hace un par de años, como 5 años, un poquito más pues. Ya. Claro, habría que hacer la distinción que son citas diferentes o son referencias distintas. Ya, Maribel se tiene que ir. No se preocupe. Me encantan los talleres, qué bueno. ¿Ya? Entonces, sí, ya el MChat no sería como lo más. Ahora, hay que decir lo siguiente, el QChat no tiene una adaptación en Chile, no hay mucha info respecto al QChat, como que no lo han tomado mucho. Mientras que el MChat del grupo de la Católica de espectro autista, sí hicieron una especie de adaptación. Entonces ahí yo dejo a su libre disposición cuál quieran usar. Finalmente, lo más importante es que el niño sea estudiado. ¿Ya? Si ven que hay algo que llama mucho la atención, que este niño sea estudiado, independiente sea espectro autista o un trastorno de neurodesarrollo. Trastorno de neurodesarrollo como déficit intelectual, trastorno de lenguaje, alguna dificultad neurológica, etc. Este es el estudio que les decía, ya que se publicó en Pediatrics. Ya, características clínicas de niños con autismo que pasaron los screening a los 18 meses. ¿Ya? Entonces aquí estuvieron ya investigando niños que fueron parte de un grupo de falsos negativos, que eso era lo preocupante. Que sí, en verdad, en el uso del MChat habían falsos negativos, varios falsos negativos, y eso uno lo que más quiere evitar. Porque el falso negativo finalmente, ¿qué le dice el papá? Usted quédese tranquilo porque este niño no tiene nada. Y pasaron 5 años y el niño sí tenía. Como que mi hijo no es igual tenía. Ya, una vez que hacemos un cuestionario y el niño sale positivo, ¿cierto? Sale con puntaje de espectro autista, ahí es cuando uno pasa a atención terciaria y o secundaria del sistema de salud. Y ahí ustedes van a preguntar ya, pero ¿por qué van a hablar de esto si era solamente atención primaria? Porque pasa muy a menudo que las evaluaciones de espectro autista no son tan adecuadas
ya sea por falta de formación, no sé si por falta de gestión o de tiempo, pero no puede pasar esto de que en una sesión los neurólogos digan que el niño tiene o no tiene. Eso pasa tanto, y a mí, yo lo pienso y yo digo, ya, mejor decirlo, ¿ya? Porque de más que a alguna de ustedes le va a pasar lo que ya varias veces he escuchado, que el niño en una sesión, en la misma sesión le diagnostican como que lo miran, ya sí, y tiene el niño. Entonces, pensemos que el espectro autista se caracteriza porque es un perfil disarmónico. Quiere decir que hay varios aspectos del ser humano que están afectados, más allá del aspecto médico. Entonces, si más allá del aspecto médico está afectado, ¿por qué solamente basta con el aspecto médico para ayudar al diagnóstico? Entonces, eso finalmente es no ser consciente de la definición de espectro autista. Y esto es para hacerle un llamado a ustedes que trabajan con niños, a que la evaluación siempre tiene que ser multidisciplinaria y con evaluaciones cualitativas y cuantitativas. Evaluaciones cualitativas de cada profesional, sea educador diferencial, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, kinesiólogo, si es que psicólogo, en fin. Y evaluaciones cuantitativas, por ejemplo, lo que es una DIR, ¿cierto? Una 2.2, un CARS, ya que también es complementario al diagnóstico, un cuestionario complementario al diagnóstico, lo que puede ser también un examen de sangre, si es que lo solicita el médico. ¿Por qué me llaman? Así que, por favor, es importante que divulguen esto, ¿ya? Es importante que divulguen que la evaluación tiene que ser multidisciplinaria, que no tiene que ser en una sola sesión, y mientras más evaluaciones complementarias tengamos, mucho mejor. Estamos tomando decisiones con mayores respaldo. Entonces, vamos a hablar primero del MChat y del QChat, ¿ya? MChat, lejos, es uno de los más sociabilizados, como que la gente más lo conoce, pero no crean que es el único. Ahora hay uno que el SCQ, el SCQ, sí, ¿ya? SCQ. ¿Pero por qué? Espera un poquito, porque la señorita está desesperada. Le voy a decir que estoy en clase. Y ese tiene copyright, entonces no saco nada con hablarles de esa evaluación si tiene copyright, si tienen que comprarla. Mejor hablemos de estas que son de libre dominio. Ya, por ejemplo, el MChat, aquí lo tenemos. Este es el CAS del MChat. Esta es la versión adaptada de la Católica. Ahí está, ¿lo ven o no? Dice MChat R. Ahí está. Adaptación Chile, grupo TEA. ¿Lo ven o no? Mira ahí. Ven. Ah, MChat. Eso. Ahí está. ¿Lo ven? Y este lo voy a sacar. Ya, y voy a compartirles solamente la ventanita del MChat. Entonces, ¿qué es importante preguntar? Eso es lo que hay que explicar, comentar. Ya, pues dígame si se ve o no. Ya no importa, les perdono. Sí, sí se ve. Ya, muy bien. Entonces, hay aspectos del MChat que no necesariamente están orientados al aspecto autista, sino también al aspecto de integración sensorial, así que ojo con eso, ¿ya? Por ejemplo, lo que son esta sensibilidad de ruido, ¿cierto? O presenta molestia de ruido muy agudo, muy fuerte, eso no es propio del espectro autista, ¿ya? Está ese mito urbano de que el niño que ordena las cosas en filita, ¿cierto? O que le molestan los ruidos fuertes o la etiqueta es espectro autista, pero la verdad es que eso habla de la condición asociada al espectro autista más frecuente. ¿Cuál es? ¿Alguien se lo ocurre? Ya después se la envío. O la pueden encontrar o en internet también.
pero eso tiene que ver con integración sensorial, dificultad de la integración sensorial. No porque el niño coloque el autista en filita quiere decir que tiene espectro autista. Ya, puede ser que el niño tenga dificultad de integración sensorial, pero que el niño tenga dificultad en integración sensorial no significa que sea lo mismo que tenga espectro autista. Y eso es lo que la gente confunde, que si el niño tiene dificultad de integración sensorial, entonces sí o sí va a tener espectro autista, ¿ya? La verdad es que no necesariamente, hay niños que tienen trastorno del lenguaje y dificultad de integración sensorial. Entonces ahora hay que tener ojo cuando uno hace las preguntas en el MCHAN. En qué hay que prestar ojo y cómo precisarlo, ¿ya? Vamos a la pregunta 1. Si usted le indica algo del otro lado de la pieza, su hijo mira el objeto, ya. Mira el perrito, ¡oh! Mira el avión, ¿ya? O mira el payaso, el juguete. ¿Y el niño hace eso? Ya, está bien. Porque el seguimiento del dedo índice es lo que finalmente me indica que el niño tiene una atención conjunta, ¿cierto? Más comprensiva. ¿Alguna vez he preguntado si su hijo es sordo? Ya, eso tiene que ver con los síntomas de espectro autista que nos llaman, no responden al nombre. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque los niños pueden cambiar la conducta, pero uno tiene que tener cuidado si responde, porque son cosas diferentes. A mí me pasaba con algunos pacientes, ya, que uno le dice, Raúl, de ahí el niño está en el celular, ¿listo? Raúl, Raúl, pues sí, ya. En ese caso, si el niño cambia la conducta, eso no es responder al nombre, ojo, ya, es porque el niño a lo mejor escuchó, pero responder al nombre y que él dé una respuesta es cuando el niño se acopla al adulto, ya, hace eso, te mira o dice qué, o incluso puede estar así mismo, pero dice qué, y como no da feedback, entonces a eso va la pregunta, ¿ya? Porque cambios conductuales estos niños pueden tener cambios conductuales y eso nos puede dar un indicio de que el niño escucha, pero que él no responda frente a eso, no entrega una mirada, se gire o diga una palabra, eso ya es otra cosa, ya eso es responder al nombre. Este es muy importante porque es un criterio diagnóstico. Su hijo realiza juegos de fantasía o imaginación, ¿cierto? Porque estos niños, uno de los aspectos más frecuentes es que están afectados el juego, son muy concretos, tienen un juego muy desfasado para su edad. Entonces, por ejemplo, puede haber un niño de 5 años y todavía está jugando con lautitos, todavía no tiene juego de imaginación, solamente un juego funcional. ¿Cómo es un juego de imaginación o fantasía? Ya, hay de muchos tipos, pero uno de los más básicos es cuando uno le da de comer a la muñeca o uno hace dormir a los animalitos y los tapa, ¿ya? Los niños que son no orales, por ejemplo, pueden hacer eso perfectamente sin hablar, ¿ya? Que están los animalitos de la granja, los acuesta y los cobija con un pedacito de tela. Si el niño hace eso, porque sí tiene juego simbólico, tiene juego de imaginación. Y el niño no oral, ya puede no hablar. O si el niño, no sé, o la niña saca a pasear en coche a la muñeca y le da leche, ¿ya? Y le hace así, ¿cierto? Eso también es juego simbólico, de que uno de los más básicos, claro que lo ve. O si, por ejemplo, está haciendo como que come, ¿ya? Y hace como que bebe de una taza, sin colocarle taza, o sea, sin colocarle agua a la taza, eso también podría ser juego simbólico, dentro de lo más básico. Tenemos unos comentarios ahí. Qué buena aclaración, porque siempre se cree eso. Claro, ese es como el mito urbano de que el niño que tiene dificultad de integración sensorial es lo mismo o sea, sí o sí tiene espectro autista, no, eso no es así. A su hijo le gusta subirse a cosas, por ejemplo, a una silla, una escalera, un resbalín. Ese por lo general da mucha duda. ¿Por qué? Porque la respuesta de esto es que si el niño sí se sube a la silla o sí se sube a la escalera, es porque está bien, ¿ya? Pero es media engañosa esta pregunta. ¿Por qué? Porque hay niños que les gusta subirse a la mesa, y como que les queda gustando, ¿cierto? Subirse, no sé, a la escalera. Y súper inquieto,
Y muchos de esos niños tienen unos perfiles de ser buscadores sensoriales. Hay niños que tienen dificultad en integración sensorial, pero tienden a buscar más el estímulo y por lo tanto ahí uno se da cuenta de que hacen sonar fuerte las puertas, se pasan chocando, se pasan cayendo y todas esas cosas. Entonces, esta pregunta sí surge la duda, ¿ya? Pero según la norma, si aparece que sí, es porque está bien, ¿ya? Pero es bueno comentarlo para que ustedes tengan mayor antecedente. ¿Cómo van a asociar eso? Ahora, pensando lo contrario, ¿qué pasa si él no le gusta eso? No le gusta subirse a la silla, el resbalín, no le gusta la escalera. Posiblemente ellos hayan hecho alusión a que sea un niño más aversivo sensorial, porque hay niños que tienen un perfil sensorial de ser más aversivos sensoriales y por lo tanto como que uy, no me toquen, así o no me quiero subir. En ese caso, claro, es una dificultad de integración sensorial, pero el otro extremo. Entonces, de que la pregunta no es tan directa, claro que no lo es. ¿Su hijo hace movimientos raros con sus dedos frente a sus propios ojos? Ya, ahí, por ejemplo, esta pregunta, claro que podría ser mejor, de ahí ustedes igual lo pueden complementar. Ya, una cosa es que los niños hagan cosas extrañas frente a sus ojos, pero sabemos muy bien que hay niños que hacen movimientos extraños o poco comunes, pero no frente a los ojos. Por ejemplo, esto, ¿cierto? El aleteo, ¿cierto? Esto, ya como que se quedan pegados. Así que es importante que eso lo complementen, ¿ya? ¿Su hijo hace movimientos raros con sus dedos frente a sus ojos? Dice que no, el adulto. Y hace algunos otros movimientos poco comunes en alguna otra zona del cuerpo, con los brazos, no sé, con las manos, alguna otra. Porque posiblemente puedan haber estereotipias. Las estereotipias son movimientos repetitivos que son poco comunes, pero que esté siempre frente al ojo no necesariamente es así, ¿ya? Entonces, bueno que complementen preguntando aparte. ¿Su hijo indica o apunta con el dedo cuando quiere pedir algo o pedir ayuda? Ya, los pedidos. Eso también es una pregunta bien interesante porque los niños tienen ciertas tendencias al momento de pedir. Ya piden de manera básica, no piden de manera como lo hacen los niños neurotípicos. Si el niño no apunta, ¿qué es lo que puede hacer el niño? Yo no sé si hay otras niñas o chicas que han estado en los talleres, pero hay otras cosas que hace el niño para pedir. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan, no? ¿Desde qué edad se puede aplicar esta pauta? No sé si le respondieron. Ya dice que le respondieron a usted. Yo tengo que es de los 16 a los 30 meses. Eso tengo yo. Ya, a mi hijo le gustan los ruidos, las bocinas, bomberos, los botones del metro. Cuando no lo dejo llora y grita, pero busca dónde apretar el botón. Entonces, este niño tiene una búsqueda sensorial hacia lo sonoro, ¿cierto? Hacia lo auditivo. Entonces, eso lo puedo usar como estrategia. Los niños, ¿alguien quería decir algo, no? ¿No? No. Ya, una cosa es a través de las señas. Ya. Ojo sí, porque lo más probable es que este niño chiquitito, no haga señas. Yo les voy a explicar por qué. Pensemos en niños chiquititos. Niño del MCHAT, porque los niños del MCHAT son niños chiquititos, 16 a 30 meses. Un niño de 16 a 30 meses que tiene espectro autista no va a hacer señas. ¿Ya? Yo les voy a explicar por qué. Pero ¿qué puede hacer? Ya, aquí Fran nos dice, va directo hacia el objeto, S1. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? Hay otras dos cosas más que hacen mucho los niños para pedir cosas. ¿Cuáles son? Instrumentalizar, muy bien. Eso, exactamente. Y queda una más, que es menos conocida. Eso sí. Una que es menos conocida. Ahí Dayana nos comenta, mi hijo tiene sospecha de espectro, no habla mucho, pero la forma que busca las cosas es tómame la mano y me mira objeto. Ahí como que instrumentaliza. Ya, la que es menos común, pero también es a la hora de pedir, es proyectar. Por ejemplo, cuando los objetos están en alto, el niño hace... Uno lo ve, pero nadie lo habla. Proyectar. Como que lo mencionan poco los profesionales. ¿Por qué?
porque suele ser ya como un tema más de espectro autista. Pero esto, eso es proyectar, y eso también lo hacen muchos niños que no saben indicar con el dedo índice. ¿Por qué es difícil que un niño de 16 a 30 meses con espectro autista haga señas? ¿A alguien se le ocurre por qué? 5, 4, 3, 2, 1. Ya después pongo el avance. Porque las señas tienen un carácter simbólico. Y estos niños, entre los 16 a los 30 meses, créanme que es muy difícil que tengan juego simbólico. Entonces, si no tiene juego simbólico, es muy difícil que tenga gestos simbólicos, porque las señas, esos son gestos simbólicos. Porque yo reemplazo una cosa por otra. Ya yo digo agua sí, pero yo no necesito que esté el agua en esta habitación para poder hacer la seña. Ya, por eso es simbólico. Su hijo señala con el dedo cuando quiere mostrarle algo que le llama la atención. Ya, aquí habla de dos habilidades que son súper difíciles. Señalar primero y mostrar. Muy difícil mostrar. Estos niños no muestran. Es muy difícil que muestren. Y ahí yo les pregunto a ustedes, cuando este niño se acerca al adulto y le pasa un objeto, ¿para qué se lo pasa al adulto? Pensando en un niño con espectro autista, no un niño neurotípico. Los niños buscan a los adultos no porque sí, lo buscan por algo. ¿Para qué será? Ahí. Y lo deja encima, ahí. Se hace muy a menudo eso. Y uno puede pensar, ay, me quiere a mí, al adulto, me está buscando a mí. No, no lo está buscando usted, está buscando otra cosa. A ver qué comentan. Ya, para que lo abra, ¿cierto? Para que le desbloquee el celular, para que le abra la caja. Está pidiendo, está haciendo pedidos. Pero mostrar es una función comunicativa más compleja, más avanzada a nivel social. Mira, mamá, el dibujo que hice, o que ahí, ya que me muestra el pinche nuevo, o me muestra el dibujo nuevo, o el rayón nuevo. Eso está difícil, muy difícil que los niños lo hagan. De hecho, niños de mayor funcionamiento, que son más orales, que tienen un mejor desempeño, hasta eso les cuesta a ellos. Ya suelen contestar preguntas de forma muy cuadradita, pero mostrar así como, mira mamá lo que hice, no. Ya eso, hasta para ellos es difícil mostrar. Entonces es un aspecto súper sensible a la existencia de un posible espectro autista. Su hijo muestra interés en otros niños, eso también es una dificultad, pero ahí tienen que preguntar bien ustedes, ¿ya? Porque el papá siempre dice que el niño está bien, que está todo bien, ¿o no? ¿A quién le ha pasado eso? No, si está todo bien, no, si... Y uno le pregunta un poquito más y vemos que no está tan bien. Entonces uno tiene que hacer las preguntas de manera más instigada. ¿Su hijo muestra interés en otros niños? Esa pregunta la tienen que complementar ustedes. ¿Muestra interés en los niños o en los juguetes de los niños? ¿Muestra interés en los niños o en lo que los niños andan trayendo? Porque los niños con el espectro autista están interesados en los objetos de los niños. Y uno ahí tiene que preguntar a los papás, ya, esos niños cuando se acercan a esos niños, ¿tienen juguetes? ¿Y qué pasa cuando los niños no tienen juguete, no tienen nada? ¿Se interesa, lo imita, está detrás de ellos? Eso tienen que sumarlo o complementarlo a esa pregunta, la pregunta 8. ¿Su hijo le muestra o acerca cosas para que usted las vea? Ya, similar a lo que preguntaron anteriormente. No para pedir ayuda, sino solamente para compartirlas con usted. Lo mismo que se preguntó antes. ¿Su hijo responde cuando usted lo llama por su nombre? Nuevamente, girarse, ya la postura del cuerpo, mirar, hablar, y dejar de hacer lo que está haciendo para mirarle. Ya, está bien eso. Ya, no dejar de hacer lo que está haciendo, sino que también dejar de hacerlo y mirarlo. Ya, ojo con eso. Cuando usted le sonríe al niño, ¿él también le sonríe? Eso también es una pregunta importante. Si el niño tiene dificultades finalmente de imitar o no, a ellos les cuesta mucho la imitación. Ya, esto es lo que yo les decía que es
asociada a la dificultad de integración sensorial, no al espectro autista propiamente tal. Le molestan a su hijo los ruidos comunes. El ruido de la aspiradora, la música. Ya, eso tiene que ver con dificultad de integración sensorial, no es una pregunta específica de espectro autista. Pero sería distinto si, o sea, de hecho podríamos preguntarlo, igual ustedes lo pueden colocar aparte, su hijo presenta una gran preferencia por los sonidos, como que está por la vida apretando botones, como que no se aguanta tampoco, como que anda por la vida haciendo sonar el teléfono. Hay teléfonos que vienen como con botones y suenan, y sale como una canción. Hay niños que hacen esto, y se quedan como pegados, ya. Ahí esos niños se están autoestimulando auditivamente, y eso no es tan común, en realidad eso es muy característico del espectro autista, entonces eso también es bueno preguntarlo. Existe como una búsqueda de los sonidos muy marcada. Y aquí aprieta el mismo botón, aprieta el mismo botón, aprieta el mismo botón. La muñeca dice, hola, 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 y la sigue apretando. Su hijo camina solo. Bueno, ahí por ejemplo también podríamos hablar de una condición asociada que muchas veces va de la mano con el espectro autista, que son los retrasos de desarrollo psicomotor, ¿ya? Pero sí es bastante frecuente que hayan desfase a nivel de hitos del desarrollo, ¿ya? Entonces, está súper atingente. Su hijo lo mira a los ojos cuando usted le habla, lo viste o juega con él. Ya, aquí esto también lo pueden complementar, porque una cosa es mirar a los ojos y otra cosa con qué frecuencia, ¿cierto? ¿Cuánto aguanta? Porque estos niños, claro, muchos miran al ojo desde muy chiquititos, pero no aguantan tanto. Están ahí. Ay, como que vuelven. Pero estar ahí, frente a frente, acoplado al adulto, está ahí, ¿cierto? Ya pasaron, no sé, 5 segundos, está ahí todavía el niño, ya, eso difícil. Así que es bueno que pregunten esto y además también pueden complementarlo, porque una cosa es mirarlo y qué tan frecuente sea. ¿Cuánto tiempo se queda mirándolo a usted cuando usted le habla, cuando interactúa con él? ¿Se queda ahí o se empieza de a poquito a ladear o se empieza a desacoplar y finalmente no da la espalda? Eso también es importante. Ya, este es súper importante. Tiene que ver con características del espectro autista, la dificultad de la imitación. Su hijo imita movimientos, por ejemplo, decir adiós con la mano, aplaudir, o dice acá algún ruido gracioso que usted haga. Por ejemplo, ¿cierto? El niño diga, o mano en la cabeza, ¿cierto? Hacer así, a estos niños les cuesta la habilidad de imitación, ¿ya? Entonces, es una pregunta bien sensible. Si usted se da vuelta a ver algo, su hijo trata de mirar hacia lo que usted está mirando, ya, atención conjunta, eso también puede tener dificultades. Por lo general sí tiene muchas dificultades porque es un aspecto social. Su hijo intenta que usted lo mire o le preste atención. Por ejemplo, a la mamá le dice, mira o mírame, o busca que usted lo facilite. Así, por ejemplo, este niño finalmente hace algo más por llamar la atención, más que tomar de la manita en el fondo. Como que a eso va. Puede que el niño diga, mira o mírame, ya, o esté tomando o jalando de la ropa. Eso es finalmente una intención de pedir atención y vemos que muchos niños necesitan atención. Ciertos niños con espectro autista necesitan atención. Ahora, ¿qué tan variable eso? Es la pregunta importante, porque hay niños que instrumentalizan para todo toman de la manito. Toman la manito para la leche, toman la manito para jugar, toman la manito porque quieren ver tele, toman la manito porque quieren, no sé, comer algo, y toman la manito incluso cuando quieren que le presten atención. Entonces, en ese caso, claro, es un niño que uno se preocupa. Pero si es un niño que para pedir leche hace una cosa, para pedir ver tele hace otra cosa, para pedir atención hacia otra cosa, es distinto porque hay una mayor variabilidad. Cuando hay una mayor variabilidad en relación a las peticiones, eso es una buena señal, ¿ya?
Lo ideal sería que el niño me diga, mírame, ¿ya? Pero no todos los niños son orales. Entonces, nuevamente, mientras más variación haya para los pedidos, es una mejor probabilidad de ser no espectro autista. ¿Su hijo le entiende cuando usted le pide que haga algo sin hacerle ningún gesto? O sea, que no darle ayuda visual. Porque ellos son muy dependientes de la ayuda visual. Por eso usan pictogramas. Nosotros igual no leían. Pero ellos no, con mayor frecuencia. Y ya, por ejemplo, su hijo entiende cuando usted le dice, pone el libro encima de la silla, pero usted no hace nada, no mueve las manos. No le hace así, porque lo primero que hacen los papás es esto. Como que todo, le dan toda la información. No, si mi hijo sabe todo al derecho y al revés. Y uno mira al papá y uno ve que el papá le hace como mil morisquetas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Siempre asegúrense de darle un ejemplo al papá, siempre en esa pregunta. Porque en esa pregunta siempre entre los papás dicen que el niño entiende todo. Ya, si ocurre algo que le llame la atención al niño. Ya, ese niño mira al adulto para ver la reacción. Por ejemplo, escuchar un ruido extraño, como que de repente llega la ambulancia y el niño como que se sorprende, mira al adulto para ver cómo reacciona y mira nuevamente a la ambulancia, o por dónde pasa la ambulancia. Eso también sería atención conjunta, pero con un objeto con estímulo intermediario. Por lo general los niños se quedan solamente con el estímulo, con el objeto. Ellos nomás viven como esa experiencia, no tienen mucha habilidad de experiencia compartida. Le gustan a su hijo los juegos con movimiento. Por ejemplo, le gusta que lo balanceen en el columpio, que juegue al caballito, sentándose en la rodilla. Esta pregunta también es engañosa, es como la 4. Porque los juegos con movimiento, hay niños que tienen una exacerbada preferencia por los juegos con movimiento. Como esos niños que se dan vueltas en el columpio, vuelta y vuelta y vuelta. Eso parece más una autoestimulación sensorial vestibular. Mientras que a otros niños les gustan los juegos de movimiento, pero dentro de lo esperable también. Entonces, aquí es bueno que lo complementen, ¿ya? No que lo puntúen distinto, sino que lo complementen. ¿Es una preferencia exacerbada o es dentro de lo esperable? ¿Ya? Exacerbado o exagerado sería darse vueltas todo el tiempo, quedarse pegado, dando vueltas, correr de un lado a otro y así. La respuesta adecuada en función de este cuestionario es que sí le gusten los juegos con movimiento. Eso quiere decir que si a un niño le gustan los juegos con movimiento está bien, según el cuestionario. Pero igual de forma más cualitativa, como profesionales, que ustedes se queden con la información, qué tan exagerada es esa preferencia por los juegos con movimiento. Por aquí igual me está hablando del tema de integración sensorial. Y esas son las preguntas del MChat. Entonces aquí vemos que el puntaje de corte es, el puntaje de corte es de 15 puntos. Eso quiere decir que si el niño tiene 15 puntos o más, hay riesgo de espectro autista, entonces por lo tanto hay que derivarlo. ¿Ya? Habría que derivarlo a una evaluación con neurología. Y nuevamente esto es apropiado entre los 16 y los 30 meses. ¿Ya? Vamos a revisar otro cuestionario que es el CAS. Nuevamente, este 16 a 30 meses. Después vamos a ver el CUCHAP. El CAS es de 4 a 11 años. Ya yo me da la sensación de que no le inquieta tanto el ASSQ. No sé por qué. Me imagino que deben haber muchas personas que están más orientadas a niños más pequeños. El CAS es el siguiente, también es un cuestionario screening. Se lo voy a mostrar. Ya. Y aquí está el CAS. Ya, esto es de Baron Cohen. Ella es una referente bien importante a nivel internacional. Y le hicieron una adaptación. Miren, ahí está la adaptación. Jaime Pereira, que es el psiquiatra de la Católica. También la señora Medeiros también es eminencia en la Católica.
Siempre la derivan a ella, por eso. Macarena Kreff es fonoaudióloga y es mi supervisora, pero en relación a evaluaciones diagnósticas, yo se lo recomiendo mucho, Jaime y Elisa Coelho. Ahora de que tengan hora es otra cosa. No, por lo general no tienen hora. Entonces estamos con el CAS, nuevamente 4 a 11 años, ¿ya? Y qué cosa hay que tener ojo en las preguntas. ¿Este niño disfruta fácilmente al jugar con otros niños? Nuevamente, ojo ahí. Niños sin juguetes, ¿ya? Si es que los niños no tienen juguetes, porque a veces los padres no afinan tanto el ojo y cuando el niño se acerca a los niños y tienen juguetes los niños, igual el niño, dicen que el niño se interesa por lo otro. Entonces siempre poner el contexto de que no hayan objetos. ¿Se acerca el niño espontáneamente a usted para conversar? Por ejemplo, eso es similar a mostrar. Oye, papá, el otro día no sé qué. Oye, papá, mira. Más allá de pedir. Eso también es muy sensible porque tiene similitudes con mostrar. Finalmente ese mostrar el día de mañana se va a transformar en conversar. A ellos les cuesta conversar. Les cuesta la interacción social si no hay nada de por medio. Hablaba a los 2 años de edad. Ya, eso no es tan significativo, pero igual es bueno preguntarlo. De ahí vamos a ver cuáles son las preguntas más significativas. No, saben que veamos la hora. Mejor. Aquí está. Ahí está. Las que están en círculo son las preguntas más significativas. Estas son más descriptivas. Entonces, es bueno que las pregunten. Igual pregúntenlas para tener una descripción del niño a nivel de los informes. Igual da antecedentes. Pero en relación al espectro autista no es tan clave. Disfruta realizar deporte también. Ya no es tan clave. Es importante para el niño encajar con los compañeros, eso sí, ya finalmente habla de las presiones sociales. ¿Es un niño que experimenta presión social o no tiene la noción de lo que es la presión social? Muchas personas con espectro autista no tienen esa presión social de decir, uy, todos van para allá, uy, yo creo que también tengo que ir para allá. Parece advertir detalles inusuales que el resto no percibe. Aquí es bueno dar ejemplos, porque está como muy en el aire. ¿Ya? ¿Qué ejemplos podrían dar ustedes ahí? Ya, si en la habitación hay un mueble que cambia, o si en la habitación hay un cuadro que cambiaron y él se da cuenta y el resto no. O lo que pasa mucho en la sala de terapia ocupacional, que compraron algo y ellos nomás se dieron cuenta, los padres no se dieron cuenta. ¿Qué otra cosa más? Y ya, si viene la visita, el tío que no ven hace tiempo, si el niño se da cuenta que está con un reloj nuevo, con unos cordones nuevos, cosas así, y se acuerda. Esos son detalles que son súper específicos. Los detalles que son muy específicos, pensemos que son aquellos detalles que los neurotípicos pasarían por alto, ¿ya? Suele tomar las cosas que le dicen de forma literal. Ya sabemos que estamos frente a un niño de 4 a 11 años. Un niño de 4 años uno tampoco esperaría que entienda los figurados, el lenguaje figurado. Porque el lenguaje figurado pensemos que es algo más posterior también. ¿Ya? Ahí, los 4 años todavía están en desarrollo los neurotípicos. Entonces, ¿sería más descriptivo? Claro que sí. En un niño de 11 años sería mucho más clave quizá este tipo de preguntas. No en un niño tan pequeño. Entonces, siempre es bueno ahí consignar la edad, ¿ya? La edad del niño. A los 3 años de edad pasaba gran cantidad de tiempo jugando a ser superhéroe o jugando, no sé, a los muñecos, a hacerlos dormir. Ya. ¿Qué pasa si el niño nunca jugó a ser superhéroe ni nunca le dio té a las muñecas? Ahí puede colocar en la pregunta, juegos con imaginación. A los 3 años el niño realizaba juegos de imaginación. Eso es mucho más adecuado. Porque muchos niños a lo mejor nunca han jugado a superhéroe o al té con las muñecas. La 9 le gusta realizar las cosas una y otra vez. Y de la misma manera, ese también es súper clave porque tiene que ver con el síntoma nuclear de intereses restrictivos y repetitivos. Los niños que los juegos de encaje los sacan y los vuelven a poner. Vuelven a sacar el juego de encaje y los vuelven a poner. ¿Ya? Eso es una característica muy común.
interactúa fácilmente con otros niños, nuevamente, más allá de pedir. Mostrar también, compartir, juego compartido, mostrar ese tipo de cosas, más allá de pedir. Porque hay niños que son fácil, o sea, piden de manera fácil, ¿ya? Pero pedir una función comunicativa bien rudimentaria, bien básica. Entonces, eso complementenlo. Puede mantener 2 conversaciones al mismo tiempo. Un niño chiquitito, yo creo que eso también es más sensible a un niño más grande, porque el rango de edad de este cuestionario igual es ancho, de 4 a 11 años. Entonces, que el niño pueda estar atento siendo chiquitito es difícil porque en general todos los niños tienen las funciones ejecutivas inmaduras, están en pleno desarrollo de sus funciones ejecutivas, por lo tanto la atención, claro que no va a ser la misma que un niño de 11 años. Entonces, de manera cualitativa, igual lo pueden colocar. Lea apropiadamente para su edad. Ahí nuevamente tenemos que no es significativo, pero si un niño es más grande, igual es bueno consignarlo como una ayuda pedagógica. ¿Presenta generalmente los mismos intereses que sus pares? Eso igual es una pregunta bien interesante porque es súper precisa y bien importante. Ya, ¿presenta algún interés en particular que le deja poco tiempo para realizar la actividad del día a día? Eso también está en relación al síntoma o signo nuclear que es interés restrictivo repetitivo. Siempre que hay un interés restrictivo y repetitivo que afecta la actividad de la vida diaria, eso ya es algo de urgencia, así como algo de alta prioridad. Por ejemplo, si el niño no va al baño por estar jugando con los dinosaurios, o no quiere ir a comer por estar jugando con los dinosaurios, ya, eso es preocupante. O no quiere dormir por estar jugando, ahí, nuevamente, es importante. Hay un comentario ahí, vamos a verlo. ¿Tiene adaptación nacional? El MChat sí, pero el CAST, aquí dicen que sí, igual me quedo con duda. Vamos a ver. Porque una cosa es la adaptación del baremo y otra cosa, o la adaptación estadística y otra cosa es como la adaptación de la traducción, es distinto. Ah, parece que sí, porque está en ResearchGate. Ah, también es del mismo equipo. Este debe ser el PDF. Ah, pero el PDF es como una página. Miren. A ver. A verlo. Sí, es como la página. Por eso. Ya. Sí, el CAST, sí tiene una adaptación estadística, se podría decir. Pero eso es lo que hay. Eso sería como la prueba estadística realizada. Bueno, hicieron el test de McWilliams, ¿cierto? Para poder medir los valores P, ¿cierto? De significancia, cosas por el estilo. Ya, volvamos. Aquí estamos. Ah, estamos al otro lado. Ya. ¿Tiene amigos más que solo conocidos? Ya, por ejemplo, ahí de qué otra manera se podría preguntar. Siempre se junta con unos niños, si tiene un grupo, siempre se junta con un niño, con 2 niños. Si el niño se junta frecuentemente con 1 o 2 niños, está bien, son amigos. Trae a menudo cosas que interesa mostrarle a usted, es lo mismo que el MChat. Una pregunta bien clave. ¿Disfruta el niño bromeando alrededor suyo? Claro que los niños se acerquen a los adultos, a otros niños solamente para bromear, igual eso es una acción social igual más compleja, así que también. Tiene dificultad para entender las reglas de cortesía. Cuando uno habla de niños pequeños, uno espera que los niños sepan decir hola, sepan decir chao, sepan decir gracias, por favor. Si el niño es capaz de lograr eso, no hay mayor problema. Ahora si el niño no lo hace, como que nunca saluda, como que hay que estarle diciendo que salude, ahí eso llama la atención. Parece tener una memoria excepcional para los detalles, muy similar a así cambiar un mueble de la sala. Más o menos sigue el mismo principio. O esto de que en una imagen, ya como en un cuadro, ¿cierto? Una foto,
se dé cuenta de que hay como un ciervo, y el ciervo está como al final de la foto. Eso también pasa. Su voz es inusual. Por ejemplo, si es muy adulta o muy robótica, como que habla así, o siempre está hablando como un personaje de la televisión. Hola, yo me llamo Luis. Hola, yo me llamo Luis. Hola, yo me llamo Luis. ¿El resto de las personas son importantes para el niño? Si hay cierta presión social también. Así, si es un niño que nunca quiere quedar mal con nadie, como dice la canción. Los niños pequeños son así, siempre quieren quedar bien con todo. Ay, mami, discúlpame. Ay, mamá, no importa. Ya, con mamá. O papá, tía. Siempre quieren quedar bien con todo. Entonces, si el niño le da como lo mismo, ser descortés, o si un adulto le dice, oye, qué feo lo que hiciste. Por ejemplo, cuando llegan visitas a la casa, personas que son menos frecuentes, como que a los niños les duele más, como que les impacta más la reprobación de ellos. Por ejemplo, la tía que lo consiente mucho, la tía que siempre le trae dulce, de repente vio que el niño se portó mal y la tía dice, uy, me decepcionaste, yo pensé que te portabas bien. Entonces, el niño neurotípico como que igual se va a sentir mal, ¿ya? Como que se va a sentir avergonzado, pero el niño con espectro autista no se va a sentir muy aludido. Se puede vestir solo, esto también no es significativo para la evaluación, pero es necesario decir que muchos niños con espectro autista, pese a que son grandes, no se visten solos. Se adecúa a los turnos de conversación, eso quiere decir esperar. La otra persona habla, yo espero. Después yo hablo, la otra persona espera. Y así, que haya un intercambio de turno y una reciprocidad social. Puede jugar imaginativamente, similar a lo que ya preguntaron antes. Hace o dice a menudo cosas que son falta de tacto o desubicadas o socialmente inapropiadas. Por ejemplo, cuando el niño, uno ya le ha enseñado, ya cuando uno ya le ha enseñado que no debería hacer eso. El niño en la calle anda y dice, ella es fea. O tú tienes no sé qué cosa. O oye, tienes un grano ahí. O tienes un defecto ahí. ¿Por qué tu nariz es así? Ciertas expresiones que pueden ser hirientes y que al niño ya le han dicho que son inapropiadas y la sigue haciendo, eso también llama la atención. Puede contar hasta 50 sin omitir números, también es como, no es significativa esa pregunta. Presenta contacto ocular normal al conversar, me da los ojos. Ya, esto también, al menos la prueba, es como poco significativo. Ahora, ¿qué pasa? Que en la práctica, sí ellos tienen dificultad para mirar los ojos, pero no en cuanto a la presencia, sino en cuanto a la dosis, ¿ya? En cuanto al acople y la mantención. En cuanto a la mantención. Entonces, bueno, para no meterse la pata de los caballos, mejor a mí. Presenta algún movimiento inusual o repetitivo. Y ahí pueden haber manierismos, ¿cierto? Pueden haber estereotipia, ecolalia, ecopraxia. Por ejemplo, la ecopraxia son movimientos repetitivos, pero que tienen que ver con recuerdo. Entonces, la ecopraxia, que pasa mucho en el espectro autista, es cuando el niño se acuerda de algo, se acuerda como de docena, no, se acuerda de algo que pasó con un niño. Y de repente como que está solo pensando, ju, 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 y hace como movimiento porque se acuerda. Porque el nivel de ensimismamiento es tan alto que llega como a estar en esa escena y empieza a simular que está ahí mismo y repite lo que dijo y hace además ecolalia diferida. ¿Qué más? Puede andar en bicicleta, tampoco salió significativo. Más adelante. Su comportamiento social es muy unilateral y siempre en sus propios términos. Por ejemplo, imponer lo que él quiere. No, es que ahora lo auto. No, es que ahora el Shrek. Ahora el Shrek. No, es que yo quiero que veamos el Shrek. Y no sé, los adultos cambian la tele y no, yo quiero el Shrek. Y el niño puede estar por allá jugando. Y él percibe que cambian la tele, igual vuelve.
a veces dice tú o ella en vez de decir yo. Eso, la verdad es que también pasa mucho en trastorno del lenguaje. También pasa acá. Entonces, por lo general los niños con espectro autista tienen más dificultad en este tipo de palabras funcionales, de los pronombres. Prefiere la actividad imaginativa más que memorizar datos, números, porque estos niños tienen una gran preferencia por series, por contenido seriados, o sea, seriados. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. O figurita cuadrado, círculo, triángulo, cuadrados. Tiene una preferencia muy notoria. Por eso muchos de estos niños desarrollan hiperlexia. Pareciera que aprenden a leer y escribir más rápido de lo que debería. A veces quien lo escucha no comprende sobre lo que habla. Ya, eso ahí hay que tener cuidado, sí, porque los niños con trastorno del lenguaje uno tampoco entiende lo que los niños dicen, es verdad. Pero es cierto que los niños con trastorno del lenguaje cuando están hablando sí se están dirigiendo a otro, es verdad eso. Mientras que el niño con espectro autista puede estar diciendo algo que no se entiende, pero no dirigiéndose a otro, porque puede ser una ecolalia diferida. Que es cuando los niños dicen, y ahí vuelve a hacer esto, pero no se lo está diciendo a nadie, es como a él mismo. Y eso ya es como una ecolalia diferida y por lo tanto hay que hacer esa distinción. Ahí es bueno preguntar. A veces quien lo escucha no comprende lo que él dice y si esa habla la hace dirigida a usted o la hace solo. También es muy importante. Trata de imponer rutinas similar a lo que ya preguntamos e incluso llega al punto de causar problemas. Eso también es muy importante. Una cosa es imponer y otra cosa es que ya sea algo disruptivo. Y ahí hay una comorbilidad, una condición asociada frecuente. Las conductas disruptivas. Y eso pasa en espectro autista, no todos lo tienen, pero sí pasa mucho y eso es sí una comorbilidad también. ¿Le importa cómo es percibido por el resto? Ya, nuevamente, si hay presión social. Si le da lo mismo o no hay presión social, entonces posiblemente algo de eso puede haber. Finalmente la sumatoria es lo que nos da la conclusión de derivar o no. No es la característica aislada. Vuelca las conversaciones hacia sus temas favoritos antes de continuar con el tema que la persona expone. El niño que le cuesta escuchar al otro, le cuesta dar feedback, le cuesta responder en relación al otro, como que siempre va hacia lo de él. Miren, recién ahí están dando Forrest Gump. Y el amigo de Forrest Gump del ejército, bueno, para la gente que ha visto la película, siempre habla de los camarones. Hay distintos tipos de camarones. Camarones así, hay camarones así. A mí me gustaría tener un bote de camarones. ¿Tú conoces los botes de camarones? Los barcos de camarones. A mí me gustaría un día tener un bote de camarones. Hay cosas así, ¿cierto? Como que camarones, ¿cierto? Camarones. Ya, eso tiene relación con eso, ¿ya? Con ir nuevamente al mismo tema. Dice frases inusuales o extrañas. Por ejemplo, frases como decirle al té, le dice agüita caliente. ¿Ya? Eso tiene un nombre, se llama habla idiosincrásica. Eso también se evalúa, por ejemplo, en la 2.2. Son finalmente son expresiones que son extrañas, pero que son muy en función de lo que él propone. Por ejemplo, los pantalones, decirle pantaletas largas, ¿ya? Algo así. O decir al humo, ¿cierto? Vapor de agua. Cosas por el estilo, que son con sus propios términos. O decir, tú te vas a llamar Jiji, tú te vas a llamar Bubu. Hola Jiji, y le dice la mamá Jiji. Miren, vamos a llegar hasta acá, principalmente porque estos son los cuestionarios que ustedes más van a usar, ¿ya? Pensando en la edad también, porque niños más grandes, yo me imagino que muchas deben
deben ver niños que son como este rango de edad. Por ejemplo, niños de 3 años, ¿cierto? Como el Lemechat, miento. Aquí, por ejemplo, en el Lemechat hay un, como le dijera, un vacío. Y ese vacío de cierta manera lo podría compensar el Kuchat, pero hasta por ahí nomás. Ahora el Kuchat, ¿dónde lo pueden encontrar? El Kuchat está en la guía del Ministerio de Salud, miren. Yo aquí voy a Google, ¿cierto? Guía Minsal, ahí está. Pincho y ya, ahí me aparece algo, ¿cierto? Guía clínica. Entonces ahí está el PDF y bueno, esto léanlo, es muy bueno. No, en realidad no es tan bueno, pero lo que no es tan bueno. Pero es lo que tenemos a nivel nacional y al final, hay una copia del Kuchat. Ahí está. Este es el Kuchat y hay un rango de edad que, por ejemplo, el Lemechat no cubre, pero el Kuchat sí, que de los 30 a los 36 meses. Entonces, ahí puede servir el Kuchat. Porque, porque claro, está este vacío, ¿cierto? ¿Qué pasa a los 3 años? 3 años, 36 meses. Y eso, claro, lo cubre el Kuchat, pero momentáneamente, porque finalmente queda el vacío de qué pasa entre los 36 a los 48 meses. Eso sería el rango entre los 3 años a los 4 años. Y ahí, por ejemplo, está la dicotomía, ¿cierto? Hay personas que a lo mejor pueden usar un MChat, ¿cierto? No es lo más adecuado. Hay personas que pueden hacer algo más solamente como cualitativo, ¿ya? Como que lo usan, pero solamente para rescatar lo más descriptivo. Pero de que hay un vacío lo hay. Entonces, nuevamente aquí tenemos el Kuchat, lo pueden ver en la guía clínica del Ministerio de Salud, y está online, está en internet. Y bueno, esto es, ¿cómo se llama? Esto es, tiene un nombre esto. Escala Likert. Es un cuestionario de escala Likert. Escala Likert son del tipo siempre, normalmente, a veces, y ahí uno va anotando como con un puntito. Y eso da una puntuación. Entonces, ya, aquí está. Y antiguamente aquí está el Lemechat. Ya, después lo reemplazaron por el Kuchat porque este mismo colega, ¿cierto? Hugo Segura, me compartió el Kuchat porque en eso que estábamos conversando me habló de esto. Me habló de este estudio que tiene relación con la alta tasa de falsos negativos. Y por eso ahí yo se lo pedí y se lo mostré a ustedes, que es el estudio de alta tasa de falsos negativos en el Lemechat. Hay unos comentarios, vamos a verlo. Del CAS, me parece que del 2016, veamos. ¿Dónde está el...? No, es más antigua, de 2005. Chan, es más actual la del Lemechat. Cuando uno habla del 2005, ya es antiguo. Todo lo que sea 10 años atrás es como más reciente, pero ya más de 10 años atrás es antiguo. Entonces, es antiguo. No les voy a decir una cosa por otra. Francia. Pero en el ámbito educacional, ¿en qué caso en específico tú decidirías realizar este screening sabiendo que no siempre tenemos tiempo? Buena acotación porque el tiempo. ¿En qué elementos deberíamos fijarnos para tomar esa decisión? Puntos clave. Bueno, lo que yo les estaba mencionando, hay preguntas que son más sensibles que otras. ¿Se acuerdan de las preguntas, no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de las preguntas? Que hay preguntas que son más sensibles que otras, por ejemplo, las que tienen relación con las que ya hablamos, ¿ya? Habían, dentro de lo que conversamos y las que tomaron apunte, hay preguntas que son más sensibles, juego de imaginación, imitación, mostrar, eso es muy sensible. ¿Qué más? Buscar a otros, pero sin un objeto de por medio también. Interés restrictivo repetitivo, ¿ya? Porque eso como también es parte del síntoma nuclear. ¿Qué más? Ya hablamos de mostrar, ya hablamos de juego imaginativo.
Ya. La presión social puede ser también, pero pensemos que en niños que son no orales no va a estar ese componente. Vamos a la mecha. Entonces acuérdense, juego de imaginación, interés restrictivo repetitivo, mostrar, conversar, ¿cierto? Mostrar, conversar, juegos de imaginación, imitación, ¿ya? Esos son puntos clave. Ya, por ejemplo, atención conjunta también, atención conjunta, experiencia compartida, eso también es muy sensible. ¿Qué más? Mira, al ojo no. Esto de responder al nombre tampoco. Ya, esto de seguir instrucciones con ayuda gestual, no me parece tan clave. Eso que le mencioné ahora, ¿ya? Ya, hay comentarios y levantadas de mano. Entonces, porque en el fondo lo que yo pienso que lo que me dice Miriam es como una especie de screening del screening, algo así, ¿no? Como, ¿qué cosas son importantes para hacer el screening? Algo así, ¿o no? Como un screening del screening. De nuevo los puntos, please, ya. Puntos clave. Todas las preguntas que estén orientadas a intereses restrictivos repetitivos, porque es un síntoma nuclear de espectro autista, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué preguntas eran de ese tipo? Si hacía siempre lo mismo y de la misma manera, ¿cierto? O esto del mismo tema, hacia él, que los dinosaurios, eso es interés restrictivo repetitivo. Todo lo que tiene que ver con juego de imaginación, eso también es sensible, porque está afectado en espectro autista. El niño juega juegos de imaginación como, no sé, hace dormir a las vaquitas y les pone una frase. Imitación. ¿Le cuesta imitar al niño o imita rápido? Mano arriba, la cabeza, nariz. Eso también es muy sensible al espectro autista. Atención conjunta o experiencia compartida también. Si hago eso, él mira para allá. Si yo me sorprendo, me mira a mí. Si él se sorprende, me mira a mí. Eso es atención conjunta y eso también está afectado. ¿Qué más? ¿Qué más le dije ya? Imitación, intereses restringidos, juegos de imaginación, atención conjunta, mostrar, eso. Mostrar es lo que les cuesta mucho. Las conversaciones, porque uno, ¿cómo empiezan las conversaciones? Mostrando. Oye, mira lo que hice. Mira, el otro día te estoy contando, ya te estoy mostrando que el otro día, algo similar. Finalmente, mostrar es como lo más primitivo de esa conversación. Mira, él la vio nomás y no es hablarle por pedir algo, pedir ayuda o algo así, sino que es para que pueda admirar, ¿cierto? Puedan compartir finalmente una experiencia más, porque en el fondo es, ¿vale? Una experiencia compartida. ¿Qué test estandarizado, si es que hay, utilizo para evaluación fonobiológica en alumnos con espectro autista? Ah, no, antes había otra señorita. Si tengo algún estudiante con sospecha de espectro autista, ¿puedo aplicar una de estas pautas más descripciones cualitativas? Sí, y en ver con esto antecedente al neurólogo, sí. Este profesional tomará en cuenta la info, ahí es el caso a caso, debería. Depende del profesional, porque siempre está el factor diostor, ¿cierto? Si una persona más o menos entendida en el tema, sabrá muy bien que los tamizajes lo puede hacer todo profesional de la educación o de salud. Toda persona entendida en el tema. Ahora, toda persona que no está actualizada, no tiene un enfoque biopsicosocial de la salud y por lo tanto tiene una visión en detrimento del resto de los profesionales, ya, eso me dice que el neurólogo no lo va a tomar en cuenta. Entonces, ahí es bueno tener referencia, no lo manden a cualquier neurólogo. ¿Ya? Hay buenos neurólogos, yo los voy a mencionar después, cuando no grabe. Pero a priori sí debería ser tomado en cuenta. ¿Qué test estandarizado utilizo para evaluación fonoaudiológica en alumnos con espectro autista? Estandarizado, es que lo estandarizado, a ver, en Chile la 2.2, el ADIR.
pero eso no es de fonoaudiología. ¿Qué otra cosa más que yo utilizo? El BLAF. Pero el BLAF tengo entendido que no está estandarizado en Chile. A ver, vamos a ver. El BLAF no. Que eso es para niños de bajo funcionamiento. BLAF. Tengo entendido que no, pero igual veamos. Yo hasta donde sé, no. Habría que verlo en profundidad, pero ya una evaluación fonoaudiológica, piensen que no es atención primaria, no está hablando de screening, está hablando ya de una evaluación funcional, ya de fonoaudiología, por si acaso. El BLAF es una escala cuantitativa que se usa en el espectro autista, pero yo no sé si está estandarizada en Chile, si eso es. Vamos a ver. Aquí aparece otro país. Ah, no, chilena. A ver. ¿Dónde está? No me apareció nada. Ah, 0. No me apareció nada. Ya, BLAF. Por si acaso, el BLAF es del mismo autor que del BBMAF. Paddington y Sandberg. Ya, eso sería. No, no hay. Pero, como le dijera, no, claro, no es estandarizado porque no tiene puntaje. Es cuantitativo, sí, eso sí, es cuantitativo. Es distinto, pero que sea cuantitativo igual es necesario. Es necesario tener tanto cualitativo como cuantitativo, no solamente lo cual. Porque habría que ser entendido en el tema para saber describir lo cual. Y eso muchos no lo saben. Por ejemplo, yo me imagino que no todas sabían que mostrar era una función comunicativa bien sensible al espectro autista. Hay niños no orales así con que tienen muchos antecedentes médicos, así terribles, y no hablan ni nada, ni miran a los ojos. Y adivinen qué hacen, muestran. Y ella nos dice, ah, este niño no creo que vaya por ese lado. Entonces, estandarizado en Chile, en espectro autista, fonoaudiológico, no. Si está la 2.2, la DR, ahora me acordé de uno, el IDEA. Vamos a ver el IDEA. IDEA estandarización. Y me quedaría el Papers. Ya, esto es como un libro, como inventar el espectro autista. Es como que está en un libro. El A2G es el único examen de evaluación estandarizado. Oh, quizá de qué año el libro. A ver. No. Debería ser reciente. Ya, ahí tengo trabajo para la próxima instancia. Idea, evaluación, autismo, Rivier. El IDEA en realidad no lo inventaron acá. Ah, Chile. Pero hay que saber si está la adaptación. Madrid, de Madrid, ya no. .es, ya. Ya veo, yo no sé si aquí sale como le dijera, la página de Macarena, pero no sé si el test o la adaptación del test. Mientras se carga esto, veamos. De nuevo los puntos. Creo que lo repetí. ¿Cómo lo puedo hacer si tengo una niña con TEA y ella no sabe leer? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Qué cosa? De tantas cosas que puede hacer usted.
Para niños de 6 años no verbales, ¿qué screening test se usa? Screening, niños de 6 años, yo le aplicaría un MChat, pero no tiene la misma validez, eso sí. No tiene la misma validez, sería solamente cualitativo. Hay otros que son, hay uno que se llama el TONI. El TONI y el Leiter 3, para niños que son no orales, y tengo entendido que eso lo hacen los psicólogos, sí. Yo creo que ese es súper súper útil porque no requieren una respuesta oral, ¿ya? Entonces, creo que eso le ayudaría más, porque el MChat, claro, no lo voy a aplicar, pero no es tan adecuado. Va a ser finalmente cualitativo, no vamos a usar los puntajes de corte. ¿Qué pasa con las pruebas 2.2? Porque aquí Valeria dice, ¿y las pruebas 2.2 aplican? Pero, ¿en qué cosa? ¿Algún dato donde va la 2.2 que sea gratuito o más barato? ¿La 2.2 gratuito? En los hospitales, tendría que ser. Los hospitales lo hacen gratuito. O a veces las corporaciones. Está el CAS, por ejemplo, donde yo trabajo, Mondotea. Habría que ver las corporaciones. Miren, bueno, esta es la idea. No sale nada. No sale que haya una adaptación a Chile. Entonces tenemos trabajo. Y aquí habla de una guía de espectro autista. A ver. Riviere. El óptimo es como Never en Nevado. Riviere, lo citan. Ya, Riviere, lo citan, ya, solo citas, idea. Hoy pensar que esto va a salir en YouTube, yo creo que voy a tener que cortarlo. Una vergüenza, sí. Ya, yo en ningún punto vi una alusión a la idea. Entonces dudo que haya una adaptación, pero eso no es seguro tampoco, habría que investigarlo. Esto del 2021. Esta es la famosa investigación que salió hace poco en el diario. ¿Se acuerdan, no? O sea, bueno, la gente que estudia esto. Pero este salió este año, nuevecito de paquete. Es un estudio que se hizo, que se publicó y salió hasta en el diario, salió como en la tercera, en el julio parece. Ya, entonces parece que eso sería por hoy, ¿ya? Esperen, voy a silenciar. Pero la señorita que levantó la mano, no sé si quería hacer una pregunta, eso sí.